Muy buenas tardes, les hablo desde La Habana. Mi nombre es Lisbeth Daumont y soy la responsable del Centro Cubano del Cómic. Estamos una vez más en una charla con autoras, en este caso será la ilustradora e historietista canaria Aurora Rodríguez, alias Millonáutica. Recuerden que este evento está organizado por la Fundación Cinemas Comic y la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, gracias al apoyo de la Sociedad de Desarrollo y el Cabildo de Tenerife a través del Instituto de Desarrollo Cultural. Pasamos a un vídeo de nuestros patrocinadores. Ya. Queremos pedir disculpas por los problemas técnicos que tuvimos hace un minuto, pero ya estamos de vuelta desde La Habana y desde Escocia. Bienvenida, Millonáutica. Aurora, ¿cómo estás? ¿Cómo está Bien, Escocia? muy fría. Ahora estamos en esa época del año en el que a las 6 es de noche como si fueran las 11, así que eh, aparte de eso, muy bien, la verdad. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Te decía que es muy bonito que estemos en cada lugar del planeta para organizar este vivo. Nuestro técnico Cristian desde Canarias, tú en Escocia y yo en La Habana. Quisiera comenzar hablando un poco de ti, de tu experiencia profesional. Sé que estudiaste diseño gráfico, concept art y también un poco de animación y que te desenvuelves sobre todo en este mundo de la ilustración, aunque estás incursionando en el cómic. Sé que ya llevas un tiempo en Escocia. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, de qué es lo que te ha llevado hasta donde estás hoy y qué experiencias profesionales has tenido. Es una carrera, ¿eh? Bueno, pues para empezar, siempre me gustó dibujar desde muy pequeñita. Yo era esa chiquilla que estaba en clase y que atendía y dibujaba en las esquinitas de los libros. Y siempre me gustó. La verdad es que tuve mucha suerte de que mis padres me apoyaran en mi carrera. Y a partir de ahí fue terminar bachillerato y decir, me quiero dedicar a esto. Y salté desde Canarias, desde La Palma, que es donde soy yo, hasta Bilbao, al norte de España. Y allí estudié pues diseño gráfico, también estudié 3D, estudié animación y vi poco a poco que lo que más me gustaba era crear personajes, crear todo lo relacionado con los universos de esos personajes, ¿no? Sus mundos, las relaciones entre ellos, por qué se ve así, por qué es chiquito, por qué es grande, por qué luce de cierta manera. Y quieras o no, todos hemos bebido de las series, de los libros, la fantasía que nos ha gustado siempre, ¿no? Ya seas más niño, ya seas más adulto. Y a mí siempre me gustó eso, ¿no? Siempre he pensado, a mí siempre me han dicho, nosotros como personas crecemos en base a experiencia, ¿no? Cualquier tipo de experiencia. A mí siempre me ha gustado pensar que leer una historia, aunque sea ficción, también te enseña algo, ¿no? Entonces a mí me gusta eso, me gusta crear historias que te cuentan y te enseñan algo, ¿no? Y bueno, hace casi 2 años, llevo aquí casi 2 años, me mudé desde, volví a Canarias y me mudé desde Canarias con mi pareja ahora aquí a Escocia. Y desde hace ya bastante tiempo estoy trabajando como freelance, trabajo con muchos clientes individuales creando personajes o creando contenidos, muchos son escritores, creando ilustraciones para ellos o creando contenidos también para videojuegos. He participado en 2 videojuegos que están en Steam ahora mismo. Uno es Encycle Versus y el otro es Terralia. Uno es básicamente un juego de peleas y el otro diseñé todos los personajes. Y el otro es un juego para aprender idiomas, que están muy bien. Eh, y es como así como una escuela tipo Harry Potter, como para Qué aprender bien. idiomas y demás. Está muy bien. La verdad es que hasta el momento ha sido todo. Y es solo el principio.
Exactamente, y es una experiencia también profesional muy ligada a esa pasión que tienen por lo general todos los artistas de cómic, de ilustración, de animación, que parte de ese conocimiento previo, como tú decías, de estos referentes. Y de eso que precisamente quería conversar un poquito. Sé que formaste parte también de la exposición de ilustradoras e ilustradas organizada por Camila Pomares y la Fundación Cinemas Comic y Santa Cruz Comic. Y quería saber, en tema de la exposición un poco también, qué referentes tienes, pero bueno, me gustaría que te refirieras quizás también a los femeninos, aunque por supuesto que no excluimos a los masculinos, No, por pero supuesto. que hicieras énfasis también en los femeninos. En el ámbito, por ejemplo, del cómic, ¿qué autores, qué series, qué libros te han marcado en tu trabajo? La verdad es que me han marcado mucha gente. Si tengo que nombrar específicamente los femeninos, puedo decir que he bebido mucho. Si hablamos de cómic europeo, nombres, bueno, europeo más bien, americano igual. Casey J. Beckett, por ejemplo, que está sacando un cómic que todos sus personajes son gatos, pero la historia es muy buena. Se llama Like a Daisy. También me gusta mucho el manga. Yo he bebido mucho de manga y anime. Al final soy de los 90 y quieras o no, vas a beber de eso. Por Eh, supuesto. sí, y hay autoras que me gustan mucho. Por ejemplo, no sé si los que lo están viendo lo saben, pero Full Metal Alchemist, la autora es una mujer. Blue Ujú. Exorcist, la autora es una mujer. Una así más conocida ahora, Demon Slayer, también es una mujer. Entonces, son cosas que te motivan, ¿no? A mí siempre es verdad que me he inspirado más en libros y en la vida real que en cosas que haya visto. Pero si tengo que nombrar obras que me hayan marcado, yo diría más bien ese tipo de cositas que te he dicho hasta ahora. Y bueno, ya si tenemos que hablar también de autores, pues me gusta mucho, por ejemplo, españoles, me gusta mucho Enrique Fernández. Eh, yo creo que todos te dan un toque, pero sobre todo estoy todavía buscando qué me gusta y cómo lo quiero enseñar, ¿no? Claro. Igual en el mundo ese de la inspiración, ¿qué referentes tienes entonces en el ámbito de la animación, por ejemplo? Sé Mm, que te gusta mucho la animación. Me gusta mucho la animación, pero creo que antes que ir por nombres, yo creo que iría por la obra en sí misma, ¿sabes? Exacto, puede ser. Mm. Am, Siempre me ha gustado mucho Ghibli y me ha gustado mucho Ghibli precisamente por También. cómo habla de las mujeres, por lo fuerte que son las mujeres, pero también por cómo engloba todo eso de una forma tan natural en un entorno tan, ¿cómo decirlo?, orgánico. Me gusta mucho que realmente sus historias sean reales. Otro tipo de animación me gusta mucho toda la obra de Makoto Shinkai, me gusta mucho. Ya ves que soy mucho de anime. Eh, Mucho manga, mucho manga. sí, ahora por ejemplo está saliendo muy a relucir la animación china, la verdad es que es muy buena. O sea, todo por ejemplo la Sí, leyenda de Nessa y todo esto. Es más 3D, pero es cierto que es muy bueno y que tiene muchas mitologías muy guay. A mí siempre me ha gustado mucho y me gustaría crear algo que mezcle un poco mi cultura, ¿no? La cultura canaria, que hay muy poco contenido de cultura canaria que sea realmente interesante y que sea pues eso, esa fantasía. Y sí, yo creo que tiene futuro. Yo creo que se pueden sacar cosas. No sé si Lisbeth se ha caído. Ahora. problema. Sí, sí, estoy escuchando. Sí, sí, perdón que te interrumpí. No, no, no te preocupes. Estamos hablando me dijiste Ghibli, estos referentes de mujeres fuertes también, y que te querías inspirar en la cultura canaria, y quizás, no sé si entendí mal porque fue el momento que me perdí, mezclarlo un poco con el manga, ¿no? Con la estética manga. Era por ahí Sí, que bueno, venía tu deseo. sí, el cómic, básicamente, un estilo que sea una mezcla entre igual un poco la estética manga, la estética del cómic europeo. Siempre me ha parecido que es más fantasioso, menos, ¿cómo decirlo? Me gusta mucho el cómic europeo precisamente porque trata temas
muy profundos emocionalmente, por así decirlo. Y creo que puede casar muy bien con lo místico y lo esotérico que tiene la cultura canaria. Por aquí nos va comentando Camila que esta es la charla más internacional. Encantada de poder ver iniciativas como esta. Y también tenemos un comentario de Rubén Justos Reyes. Me encanta tu trabajo, enhorabuena. Así que te felicita. Muchas gracias. Sí, como decías, al final uno bebe mucho de lo que tiene a su alrededor y esa era, caíste tú en ella ahora, pero era una de las preguntas que te quería hacer. En relación con el patrimonio y la memoria y la identidad canaria como tal, ¿cuáles serían los temas que te gustaría abordar en cómic? A mí me Si gusta tienes pensado mucho. algo en específico, a ver, no es que vendas la idea por aquí todavía, No, ¿no? no, Pero no, que, no. No es ¿qué algo que tipo vaya a hacer a de, por corto ejemplo, plazo. qué tipo de personajes o qué tipo de historias te podrían inspirar? Son las que más te gustan que te podrían inspirar. Mira, a mí desde muy pequeña me ha gustado mucho la micología. Es algo que me ha inspirado mucho mi madre a seguir con ello, que es básicamente buscar y analizar setas y hongos. Y siempre me ha gustado mucho ese tipo de historias. Canarias tienen mucho de eso. Tiene una vegetación eh, muy increíble, tiene una orografía única. Y si mezclas eso con una pizquita de fantasía y con las leyendas y los mitos que tenemos, sobre todo eso, a mí me parece que se pueden crear cosas muy únicas. Yo creo que precisamente por eso creo que tiene futuro. Por ejemplo, tú eres de La Palma, qué leyendas, qué personajes, Pues qué tenemos el sitios salto del te pastor, por gustaría ejemplo. dibujar. Tenemos el salto del pastor, por ejemplo. Mira, no hace mucho me he conocido el mundo de dragones y mazmorras, por ejemplo. Y a mí siempre me han gustado mucho, pues eso también es porque estás creando personajes y demás. Y justo tuve una idea de hacer un personaje que es un warlock, que su dios siempre son como patrones que les ayudan con su magia y demás. Y a mí siempre me ha gustado, por ejemplo, la leyenda de Ireune, que es un demonio que supuestamente vive en lo profundo de los volcanes, que es ahora un tema también que está candentito, Sí, digamos. puede ser La Palma, por favor. Sí, sí, ay, por favor, que pare ya. Tienes Pero que sí, por parar el ejemplo, volcán ya. el demonio Ireune me gusta mucho, por ejemplo. El salto del pastor también es un cuento clásico. Y habría que hacer un research interesante, pero yo creo que, vamos, o sea, hay de sobra para crear cositas. Sí, porque al final la investigación previa forma parte del proceso de cualquier creación de personaje o de, como me decías ahorita, props o lo que todo el entorno y el universo que vas a crear para hacer una historia, ya sea en cómic o para ilustrar. Me gustaría que me hablaras un poco de ese proceso creativo, eh, cómo te enfrentas a realizar este tipo de obras, es decir, qué preparación previa tienes cuando te enfrentas esa hoja en blanco. A mí siempre me han enseñado y es algo que considero base para hacer cualquier tipo de creación y es hacer un buen research, investigar bien sobre lo que quieres hacer. Si te vas a basar en algo cultural que ya sea tuyo o no, tienes que buscar la manera que sea lo más um, específico y cierto posible dentro de tu fantasía que quieras crear, porque al final, quieras o no, le debes un respeto a tu cultura o a la cultura en la que te estás basando, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo y dos coautoras de cara al futuro queremos crear un cómic. No sabemos si será webcómic o no, pero el proceso ahora mismo es world building, que viene a ser como crear el mundo. Y a ver, seguro que has oído que la lengua hace mucho a tu cultura, ¿no? Tu lengua hace mucho a tu cultura. Pues al final, cuando estás creando un mundo, ya sea fantasía o ya sea más similar al mundo que conocemos, que al final todo se basa en esa realidad que tenemos y le damos esos toques que son esas pinceladas que lo hacen fantasía y lo hacen distinto, ¿no? Nosotros estamos, por ejemplo, empezando por ahí. Tenemos un grupo de personajes, pero alrededor de ese grupo de personajes hay un mundo, ¿no? Y para que sea más verídico y para que sea más interesante y para que tú digas, ah, me lo creo, puedo estar
en ese mundo y crear como ese entorno, esa burbuja en la que tú te evades, ¿no? Ujú. Tienes que pensar en todos los detallitos. ¿Por qué se visten En así? todo. ¿Qué clima hay? ¿Qué lenguaje tienen? ¿Marcan más las R? ¿Por qué las marcan? Ese tipo de cosas, ¿no? Y es un proceso muy, muy largo, muy pesado, pero a la vez es muy gratificante cuando lo tienes delante y dices, ah, así está, así me gusta, ¿sabes? Yo creo que eso es, Es al final del día cierto. es lo que nos gusta, a los creadores nos gusta eso, ¿no? Decir, ah, yo he hecho esto. Sí, y es lo que tú dices, inevitablemente, aunque no salga todo ese world building, aunque no salga todo ese concepto y el arte que hay detrás de cada cosa en la historieta o en la ilustración, igual es importante tenerlo. Eso, si no lo tienes, es como que no tiene base lo que estás haciendo o es algo más superficial. Me gusta y coincido contigo de que los artistas que por lo general lo hacen, no es que no lo haga, pero no se habla de esto o no se expone lo suficiente, yo creo, Es y porque a no es lo veces son divertido, no es lo trabajos gracioso. investigativos muy fuertes y sobre todo cuando te vas a enfrentar a un tema, como tú decías, mitológico, que es de tus preferidos, porque es inevitable para también tener un poco de respeto por el lector, por el espectador. Por Y supuesto. entonces, aquí tenemos otra pregunta de P de Pequita. Dice que qué es lo que más te gusta dibujar y lo que menos. Mm, esa es una pregunta complicada porque para mí no es tanto qué me gusta en concreto, sino la pieza en la que estoy trabajando. Hay piezas que hago todo el proceso y digo, ah, qué maravilla, no tengo ningún problema. Y hay piezas que igual son más sencillas y digo, no me gustas. ¿Y por qué no me gustas? Pero si tuviera que señalar algo, a mí me gusta mucho el proceso de boceto, lo que es la composición de una ilustración, hacer como 5 imágenes distintas y decir, ay, esta me gusta, este detalle me gusta, lo voy a meter en este final o lo que sea. Esa fase me gusta mucho. Y también me gusta mucho cuando le estoy dando los toques finales al color, cuando de repente estoy en una ilustración y digo, ay, quiero resaltar esta parte más y le doy lo que llaman mis amigos la magia negra de la ilustración digital, el, ay, voy a levantar un poquito aquí. Esa parte me gusta mucho también. Y partes que no me gustan. Hmm. Creo que las partes que son más monótonas, como puede ser, por ejemplo, a mí se me da muy bien dar línea, eso es algo que la gente siempre me dice, ay, esta parte de tu trabajo me gusta mucho, pero es un trabajo tan monótono que siempre o me pongo música o un podcast o algo de fondo o me duermo haciendo línea. Es increíble. La cosa más lenta, la verdad. Eso y cuando estás empezando con el color que estás un poco como no sé por dónde tirar, esas dos incertidumbres son un poco como las más duras, ¿no? Y en este trabajo digital, para ver un poco el proceso creativo también, ¿tienes una paleta de colores que utilizas siempre? ¿Qué software utilizas? Háblanos un poco de este proceso más técnico. Vale. A ver, yo empecé haciendo arte tradicional, como la mayoría, ya te digo. O sea, era mucho del lápiz, la goma y el papel, clásico de toda la vida. Pero una vez empecé a estudiar, empecé trabajando con Photoshop. Ahora mismo mis dos programas que uso con más frecuencia son Photoshop y, bueno, tengo un iPad, así que uso Procreate, que es muy cómodo, la verdad, para trabajar con él. Paleta preferida, yo creo que suelo tirar por colores más pastel, pero no diría que tengo algo que use continuamente. Me gusta experimentar, me gusta coger paletas raras de pues un frame concreto de una película que he visto y he dicho, ah, qué colores más bonitos, los voy a usar. Y entonces saco una captura y digo, vale, voy a basarme en estos colores. Cosas así. También sigo manteniendo el arte tradicional para, por ejemplo, la exposición que se hizo para el Salón de Tenerife, hice una obra en acuarela y tinta, como hice el Inktober hace unos años, que a la gente le gustó mucho y la verdad es que fue un trabajo, fue un trabajo. Fue un mes de dibujo continuo día tras día y creo que a la gente le gustó mucho y yo, la verdad, fue muy guay. ¿Trabajas también en acuarela, entonces, Sí, tradicional? menos de lo que me Acuarela, la gustaría. tinta. Sí, ¿Trabajas más digital?
Sí, porque al Tienes final más es más trabajo sobre lo sencillo. digital. Sí. Claro, y el Bueno, tiempo, más sencillo, me refiero. No es más entre sencillo a nivel, comillas, sí, sí, claro. no es más sencillo a nivel técnica, es más Ni sencillo a quiere la hora decir que de, sea más rápido tampoco, porque a veces yo escucho eso de, ay, es más rápido. no, No no, no, necesariamente. no lo es, pero ten en cuenta, yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando desde Escocia y mis clientes no hay ni uno solo que sea de aquí. Tengo gente en América, gente en China, tengo gente eh, vuelta en España, ¿no? Entonces, al final, trabajar en tradicional son gastos extra. Son gastos del Claro. material que usas, son gastos que yo entiendo es una obra única y se tiene que valorar como tal. Y eso, gracias a Dios, yo he tenido, la verdad, mucha gente que lo ha comprendido muy bien, de que el trabajo artístico se paga de manera que es una pieza única. No son unos calcetines de Adidas que están hechos 300 o más. Exactamente. Entonces, tengo suerte de que la gente que está a mi alrededor y mis clientes lo entienden mucho. Pero sí, volviendo al tema de si es más fácil o no, no es más fácil, simplemente requiere más gastos extra. Porque al final lo tienes que enviar, eso es un pago extra. Lo tienes que proteger, tienes que ponerle 30 capas de cartón para que no venga este hombre o mujer que lo envía y de repente te lo dobla y tú dices, por favor, no me lo dobles. Esas cosas. Sí, sí, Yo es lo verdad. entiendo. Hay que tener muchísimo cuidado también con los originales. Es algo que también hay que proteger. Es decir, las personas que sí trabajan de manera manual, e incluso tú, tus obras, tienes que dedicarle un espacio para la conservación porque son muy perecederas también. Quería preguntarte también aquí, Mafe Suárez dice, hola, qué genial tenerte esta tarde con nosotros. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado en tu carrera como ilustradora? Mm, yo creo que fue Linktober, ¿eh? Dibujar todos los días en una técnica que no controlaba porque yo la tinta china no la había tocado en mi vida. Y en 2015 me puse el reto de decir, hey, lo voy a hacer. Me organicé, me puse unas ideas, me hice unos bocetos, así, unos thumbnails chiquititos y dije, el reto es que empiezas por la mañana y acabas por la noche, pues lo haces así. Y me pasé un mes, ¿eh? Un mes, 31 dibujos de día a noche, dibujando todos Es los días de Dios. difícil. Acabé cansadísima, pero creo que aprendí mucho de ello. Fue muy duro, pero a la vez lo acabas y dices, lo he hecho yo. Lo he hecho yo desde principio a fin. Y fue muy gratificante. Sí, Sacando es eso, creo que lo que más difícil de esta carrera. cuando te enfrentas a veces a retos de tiempo, sacas soluciones de dibujo y cosas nuevas que aprendes en el proceso y a veces hasta logras ser incluso más próspera en esto de la Sí. rapidez o más porque es un Optimizas. entrenamiento importante, exacto. Entonces vamos a seguir hablando un poquito de representaciones femeninas. Uh -huh. Dime cómo desde tu perspectiva, sé que eres de los 90 como yo, pero bueno, desde tu experiencia, ¿cómo ha sido trabajar cómo has visto las representaciones femeninas en estos géneros, en el cómic, en la ilustración? ¿Has notado cambios desde las primeras ilustraciones o historietas que consumías hasta el día de hoy? Mira, yo cuando empecé, a mí siempre me han gustado cosas muy distintas. Siempre es verdad que me han gustado dibujar cosas lindas, cosas bonitas, ¿no? Con colores muy tal, pero por ejemplo, yo soy muy fan de Berserk, soy muy fan de los juegos tipo Dark Souls. Me gusta una trama más oscura. ¿Y qué pasa? Que yo he visto mucho que a las mujeres no nos dejaban, cuando yo empecé a hacer cosas, como que se esperaba de nosotras que hiciéramos cosas cookies, que hiciéramos cosas bonitas. Y cuando te salías un poco de ahí, era como, ¿qué le pasa a esta? ¿No? ¿Qué problema tiene? Sin embargo, hoy ya no pasa tanto. Hay muchas autoras, mira, una autora que me gusta mucho, que está empezando ahora a sacar cositas y tal, Beatriz Rebollo, me gusta mucho. Sara Soler, me gusta mucho, que es una autora además que trata mucho el tema de LGTBI y es muy buena en su trabajo, recomiendo mucho. Y como ella diría,
1000 más que son de nuestra quinta y que se atreven con cosas. Y al final yo creo que eso es lo que faltaba cuando yo empecé, que era atreverse a hacer cosas y al final que no te dé miedo, que eso es lo bueno que tiene y lo malo que tiene la red social, ¿no? Lo bueno que te Claro. da esa visibilidad, que te da pie a que más gente te entienda, te conozca, te comprenda, y es un trato más de tú a tú, y a la vez también es ese miedo de ese consumismo, ¿no? O sea, Exposición, es entonces, mucha más exposición, es decir, estás más en tela de juicio en las redes sociales que quizás incluso hasta cuando sacas un libro, porque un libro es algo que viene de todas formas, siempre hay crítica, hay prensa. Sin embargo, las redes sociales es algo que en principio puede parecer como mucho más accesible al público y entonces más juzgable, digamos, ¿no? yo creo que eso también depende un poco de cómo te lo tomes tú como autor. Yo, por ejemplo, a mí, yo no me preocupo por los likes que gano, no me preocupo por... O sea, a ver, quieras o no necesitas visibilidad, para eso tienes la red social, para hacerte conocer y al final es Claro, a quien tienes que es llegar una es a tu herramienta. público. Sí, pero yo no me como mucho la cabeza en si te gusta o no te gusta, porque al final yo creo las cosas de que si a ti te gusta, yo no te la estoy creando para dártela a ti, te la estoy creando para que veas mi opinión, mi versión o mi vista sobre este asunto y te puede gustar o no, pero para eso es, ¿no? Para eso han habido artistas toda la vida, ¿no? Se han hecho interpretaciones de cosas y no tienes por ello que basar tu opinión en ello, ¿no? Exactamente. Sí, el problema para mí realmente creo es el consumismo que hay, de que tú entras en Instagram y bajas y la ves 2 segundos, le das un like y ya está, y no lo aprecias, no Exacto. aprecias el tiempo que hay detrás. Pero bueno, me voy por la rama. Exacto, pero bueno, vamos bien, porque quería preguntarte sobre todo eso, ¿cómo es la vida de un artista como tú, que eres una ilustradora, una emprendedora, que te has ido de tu país a experimentar nuevos métodos de trabajo, nuevos públicos, como tú decías, nuevos colegas, y sobre todo, ¿qué representa para ti el hecho de ser una artista mujer y a qué retos te ves, te ves delante tuyo cada vez que te enfrentas a cualquier tipo de trabajo? Háblame un poco de eso porque como lo del proceso investigativo y tal, son cosas de las que no se hablan, pero que No, por creo que supuesto. son importantes para los más jóvenes, para el espectador, para que Yo, sepan. para otras artistas que estén empezando femeninas como yo les digo que no tengan miedo, a crear cosas, que se lancen a lo que les gusta, que si les gustan cosas raras, que no se preocupen porque todo el mundo tiene una opinión, igual que todo el mundo tiene una cara. No, que no se preocupen por eso. En mi caso, yo la verdad es que, repito, he tenido mucha suerte, no solo con mis clientes individuales, sino con las empresas con las que he trabajado, porque al final han sido ellos los que me han buscado a mí. Han visto mi trabajo y nunca me han juzgado por el género que tenga. Me han dicho, hazme este trabajo y yo he hecho ese trabajo, ¿no? Y siempre he Qué podido bueno. trabajar con los colegas a un nivel muy igualitario, muy bien nivelado, pero es cierto que tengo compañeras del mundo de la animación, de los videojuegos, que existe, ¿eh? Existe todavía el sexismo, existe todavía el, esos prejuicios de ¿cómo decirlo? Me he encontrado casos, por ejemplo, de es que sois muy emocionales y no se os puede pedir al mismo nivel que a un chico o ese tipo de cosas. Eso es un estigma que se tiene que acabar ya de una vez. Porque ni las mujeres somos muy emocionales, ni los hombres son un ladrillo, ¿vale? Todos necesitamos tener Exactamente, altos y bajos. Pero en el exactamente. ámbito profesional es cierto que yo he tenido, tengo que decir que he tenido mucha suerte. Y me he encontrado, ¿eh? Me he encontrado iluminados, pero no he dejado que me pisen, digamos. Eso está muy bien porque siempre existe, ya que es son tanta mayoría los hombres en este tipo de género, es decir, de géneros, quiero decir, Creativo. comunicativos, artísticos.
son ámbitos en los que a veces tú llegas a un festival y el público no, para que veas, es como que ha ido evolucionando, el público ya sí es más heterogéneo. Pero en el ámbito profesional, editores, directores, productores, todo eso por lo general es eminentemente masculino y son cosas que, como tú decías, a veces no se habla de los artistas asiáticos en los que sí, ya sí se ve mucho más presente la mujer con roles importantes en los procesos, ¿no? Y eso creo que quisiera que me comentaras un poco más, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? ¿Sigue siendo para ti mayoría lo que ves a tu alrededor? Y otra pregunta que te quería hacer es como, ¿por qué, si me la puedes responder, por qué veo que en muchas oportunidades mujeres dibujantes se decantan hacia la ilustración y no tanto hacia el cómic, por ejemplo? Quisiera que estas dos preguntas estén un poco relacionadas. Si tú crees que tiene que ver con esta pregunta anterior o tienes otra opinión al respecto. Yo, la verdad es que no he ido a una variedad muy grande de salones o eventos o este tipo de cosas. Sobre todo he ido a cosas, bueno, sobre todo no, he ido a cosas de Canarias. Y me acuerdo que el primero fue la TLP. Y es verdad que había más chicos en stands que chicas en el Artist Alley. Pero, por ejemplo, en los años siguientes y en el Salón del Cómic de Tenerife y demás, literalmente éramos más chicas que chicos. Y fue una experiencia. No solo porque realmente veías que igualmente había una cantidad y una variedad de trabajo inmensa, tocaban todos los géneros, tocábamos todos los aspectos, tocábamos todos los estilos, y ahí te das cuenta de que realmente el género no importa, ¿sabes? De que es bueno que haya eso, es bueno que valores a la persona, valores al artista por lo que hace, no por su género. Me explico, ¿no? Y es bueno Claro. verlo, es bueno que la gente no lo juzgue, simplemente vea el trabajo. ¿Te gusta? Pues lo disfrutas. ¿No te gusta? Pues no lo veas. Y ya está. No te tengas que basar por quién hay detrás haciéndolo. Que Exacto, obviamente sí, y también te hablaba de oportunidades de trabajo. Es decir, es un ámbito muy competitivo, lo es. todos porque son pocas editoriales o porque son pocos, es decir, pocas oportunidades en la ilustración. En la ilustración quizás es un poco más amplio, pero si sientes que hay este sesgo de género a la hora de conseguir trabajo. Es decir, a la hora de, no con, como tú decías, que ya tienes una red creada de personas, sino a la hora de enfrentarte a proyectos un poquito más ambiciosos, ¿cómo te sientes con respecto a eso? A ver, igual, también te digo, igual no soy la mejor para hacer esa crítica final, porque yo ya te digo, la experiencia que he tenido ha sido buena. Y lo que tengo son segundas opiniones de personas cercanas a mí. Pero no me he encontrado tanto problema, por lo menos donde yo estoy ahora, Qué bueno. sí. Y es cierto que se sesga más a nivel de qué oportunidades de trabajo has tenido, que eso es un problema, sigue siendo un problema y siempre lo será, de te falta experiencia, así que no te contrato y entonces no ganas experiencia, y eso no tiene nada que ver con quién eres. Es más el trabajo, tu portafolio, los proyectos en los que has estado, pero existe, sé que existe, no soy ingenua, ese problema sigue existiendo. Se siguen habiendo esas situaciones de colegueo en empresas pequeñas y en empresas grandes. Mi pareja, por ejemplo, trabaja en una empresa grande y él me dice, en tema plantilla sigue habiendo un desbalance bastante grande. Y aún así, se ve que se intenta en muchas empresas, no en todas, por supuesto, los nombres grandes al final tienen un nivel que mantener y les da igual tocar esos temas, pero empresas pequeñas, empresas indie de videojuegos, por ejemplo, yo me he encontrado muchas ofertas de
queremos que haya multiculturalidad, queremos que haya gente que pueda hablar de su experiencia, pues, queremos gente del grupo de LGTBI, queremos gente pues, con discapacidades. Se ve que está habiendo más inclusión, ¿no? Y eso, por lo menos en el entorno que yo tengo, se aprecia mucho, mucho. Qué bueno. Tenemos otra pregunta por aquí de P de Pequita. ¿Te gustaría hacer alguna serie o película animada con tus personajes? Ese yo creo que es el sueño de cada persona que quiere crear cómics. Al final es como, por ejemplo, lo que pasaba con los autores de Avatar, ¿no? Los autores del el Maestro del Aire, ¿no? De Aang y todo su grupo, de que ellos tenían una historia y dijeron, ay, vamos, ojalá nos lo hicieran una serie, y acabó siendo una serie, y muchas así. Pero sí, me encantaría. O sea, sería vamos, maravilloso. Porque será por historia. Qué personaje así? Dime un nombre. Para la película de Millonáutica. Tengo varias historias, ¿eh? Creo que igual para serie, lo que es, tengo una historia que va de espíritus, que se llama Tura y Bris. Esa sería muy bonita de ver. Y si no, el proyecto en el que estamos ahora, es que todavía no quiero decir mucho porque quiero hacer lanzamiento, pero la que estamos trabajando que va para cómic, esa también quedaría muy bien en serie. Entonces ya saben los oyentes, estén atentos porque pronto, en algún momento, llegará esa película o serie animada. Y bueno, quería crucemos los dedos. Quisiera preguntarte también por el mundo este de los videojuegos, que es otra alternativa también para las ilustradoras. ¿Cómo te has desenvuelto tú en él? Cuéntame un poco de las experiencias que has tenido. Bueno, ya para empezar, la universidad donde yo estudié estaba específicamente dirigida al mundo de la animación y videojuegos, así que yo ya di mis pinitos en videojuegos en la universidad. Lo tuve más fácil en ese aspecto de saber por dónde buscar, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que soy ilustradora y me gusta mucho el concept art, el character design, todo lo que es ese aspecto, es como buscar cualquier otro trabajo realmente. Lo único que tienes que pensar es que tu portafolio, lo que es tú entregas un currículum, ¿verdad? O sea, si estás en otra cosa que no sea un trabajo artístico. En el tema del arte, al final tienes que crear como una cajita donde tienes todo tu trabajo, o no todo, pero lo más impresionante, ¿no? Y, por ejemplo, imaginemos, yo quiero entrar en Rockstar, que es una empresa de videojuegos muy conocida, seguro que los que me están viendo saben cuál es. Obviamente no voy a hacer un estilo de Hello Kitty para entrar en Rockstar. Tienes que buscar el estilo que ellos quieran sin salirte de tu estilo, ¿no? Es lo que es complejo de buscar trabajo en el mundo de los videojuegos, es adaptar tu estilo o crear contenido que tú creas que puede ser interesante para un proyecto de videojuegos, ¿no? Y cuanto más tengas, pues como todo, cuanto más tengas, mejor. Más pueden ellos ver y demás. ¿Y en cuáles videojuegos has trabajado, por ejemplo? Cuéntanos de algunos. He trabajado, ya te dije, he trabajado en 2 juegos que están ahora mismo en Steam. No son juegos muy grandes, son 2 juegos indie, pero si los quieren buscar, uno es Encycle Versus, que es un juego realmente que va pues de personajes que digamos están buscando que hay un problema en el mundo, y básicamente es un juego de peleas y estrategia, y yo creé pues personajes. Y el otro es Terralia, que no tiene absolutamente nada que ver, y lo que hice fue más ilustración que otra cosa. Hice todas lo que son las ilustraciones que salen en las cutscenes. Y ese es el de aprender idiomas, ¿no? Tú eres un alumno de una escuela de magia y básicamente tú vas aprendiendo, tú eliges qué idioma quieres aprender y tienes el tuyo propio, ¿no? Entonces tú vas por los sitios y vas señalando, por ejemplo, esto es una maceta, ¿y cómo se dice en italiano? Y te lo pone. Y luego te hacen como pruebas y los combates tienen que ver con el idioma. Y está muy guay. Qué bien, porque esto también es otro camino que pueden tener, no solo de videojuegos, sino este corte más didáctico, ¿no? De las ilustraciones, de infografías, de trabajos específicamente que pueden tener esa función educativa, ¿no? Es una herramienta como otra cualquiera. Exacto. Hay un ¿Has estigma podido tener todavía. alguna experiencia sobre, es decir, en este tipo de trabajos más didácticos?
Bueno, este fue uno, por ejemplo, este proyecto fue uno muy bueno. Eh, pero a mí, por ejemplo, mira, tú puedes coger un libro y es un libro que te puede enseñar cosas como los libros que tienes en la escuela, o puedes buscar una novela y hundirte en ella y vivir una aventura o vivir un romance de unos personajes o una guerra o algo terrible. Los videojuegos son lo mismo. Los videojuegos te pueden enseñar cosas o te pueden ayudar a evadirte y vivir una aventura en, pues, llegas un día cansado y quieres meterte, yo qué sé, en el Darkest Dungeon y ser una persona que es detestable, pero luego sales a tu vida real y dices, no es tan malo después de esto, ¿no? O al revés, tienes un día muy alegre y quieres jugar a algo alegre. Es que es como quien consume cine, quien consume series o libros, es lo mismo, es otro género, es ocio. Sí, como decías, hay un estigma también en el abordaje de lo didáctico y creo que cuando se trabaja un poco más desde la ficción, es decir, desde cómo ponerle todos estos elementos que enseñen, pero sin hacerlo de la manera más tradicional de, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho historietas relacionadas con el patrimonio. La idea no es que cuentes, que digas que La Palma fue colonizada en el año tal y tal y tal, y no, la idea es que crees una historia de ficción y muchas veces es difícil convencer a patrocinadores, a personas que financian este tipo de proyectos porque les interesa que tenga este tema educativo. O sea, ahorita hablabas de eso, de que es como un estigma también lo didáctico, y me gustaría que ahondaras un poquito en eso. Que al final los videojuegos se han creado como quien crea un juguete. Exacto. Su fin originalmente era entretener a la gente, igual que lo fue el cine y fueron las O el novelas cómic, o el las cómic, novelas. sí. Sin embargo, como ya has dicho tú y he dicho yo, es una herramienta. ¿Por qué no ayudar a niños? Igual que se crean series infantiles que O ayudan. a los Sí, maestros que tanto lo necesitan. Ahora en estos tiempos difíciles de este periodo sin clases presenciales. es que dime tú si no sería. Vivimos al final rodeados de tecnología, ¿verdad? Exacto. Yo no conozco a niños a mi alrededor porque al final pues tenemos la suerte de estar pues en un país que puedes conseguir eso a nada, en plan lo encuentras y fácilmente está a tu alcance, ¿no? Dime tú si no sería increíble tener un programa que fuera que el niño interactuara con una enseñanza como si fuera una aventura, como si fuera un juego. Obviamente hay que enseñar que un juego es un juego y la vida real es la vida real, pero si se lo pueden pasar bien aprendiendo a contar y aprendiendo los colores, viendo una serie como puede ser Pocoyo, que es una serie española que era para niños muy pequeños, ¿por qué no un Ujú. videojuego? Exacto. Que te enseña además capacidades motrices, es que hay un montón de variedad, es una herramienta muy buena y que se ha investigado muy poco todavía hasta dónde puede llegar, ¿no? Los límites que tiene. Y cada vez menos, porque al Ujú. final las consolas, todo eso evoluciona también. Claro. Sí, Entonces, es eso, es como, también es algo enriquecedor, no solo para los niños, adolescentes o el público meta de ese producto en videojuegos, sino para el propio artista, porque al enfocarte en un tema como este, que sé yo, los idiomas, igual tienes que aprender idiomas. Si es algo sobre historia, igual tienes que investigar y tienes que claro, meterte. Entonces, es como, ¿por qué no se usa más? Desde aquí estamos instando a todos los patrocinadores echen un ojo, echen un ojo. posibles de proyectos de mirar todos los Instagram de las ilustradoras canarias para que las puedan contratar, que ellas están deseosas también de implicarse en estos temas, ¿no? No solo es Claro. dibujar por placer, como tú decías, ¿no? Del placer de dibujar, sino dibujar para que tenga cierta utilidad más allá de ser también tu sostén de vida, ¿no? Hay artistas Aquí y artistas, tenemos, ¿no? sí, aquí tenemos a Daniela Hernández que dice buenas tardes.
¿Qué series de animación nos recomendarías? Ahora mismo, si quieres algo bonito, quieres algo histórico, por ejemplo, si te gusta el anime, le gusta la cultura japonesa, yo recomiendo mucho The Heike Story. Si quieres algo más bonito y con una animación muy buena, recomiendo el anime, por ejemplo, de Osama Ranking, que es muy bueno. No sé si lo pueden poner por aquí, pero bueno, si no, yo. Que me vengan a preguntar por Instagram, que yo les digo. Eh, y si quieren algo tipo animación que puede ser muy bueno, también tienen Castlevania, que está en Netflix, por ejemplo, es muy buena. Mi anime favorito, por ejemplo, ya tiene un tiempo, pero seguirá siendo mi favorito ever, es Mushishi. Y tiene una trama que me gusta muchísimo, así que la recomiendo. Yo siempre he sido de animes raros, así que si, por ejemplo, Mononoke, pero no la película de la princesa Mononoke, sino Mononoke, el anime, es una serie, bueno, El igual anime. si no te gusta el terror, no lo veas. No deberías ir por ahí. Pero sí, de recomendaciones, bueno, hay un montón. Es entrar y buscar por el género que te gusta. Pero esas son mis recomendaciones por ahora. Y de animación quizás más europea, Más europea, o americana también. sí. Que consumo menos, porque lo que sí he Ujú. visto más es películas y demás. Sé que, por ejemplo, La Daisy, el cómic que te comenté de Casey J. Beckett, está haciendo una serie ahora, así que recomiendo si conocéis en plan Kickstarter y demás, está creando una serie animada con su historia, está basada en la ley seca americana y todo, pues los personajes son todos gatos, es muy interesante de ver, lo recomiendo mucho, echarle un ojo, aparte que la autora es un ser de luz, merece mucho. Qué Y bien, no qué sé, bien. Y en esta tónica de recomendaciones, igual ya me hablaste de cómics, pero de eso, de últimos cómics que has leído y que te hayan impresionado. Además de este que me lo sí, has sí. repetido 2 veces, así que sé que te gusta mucho. A mí, a ver, últimamente cómics que me he leído, me estoy leyendo Demon Slayer. En autoras españolas me he leído lo último que ha sacado Itz López, que tiene así Sí. como esto de brujitas, que me gusta mucho. Uh, también tengo que decir que este año he consumido más bien poco porque he estado más trabajando que otra cosa, pero hay muchas autoras muy buenas. Sara Soler, por ejemplo, tiene un cómic que habla sobre su experiencia porque su pareja es transgénero, así que habla sobre todo lo que ha sido vivir el cambio, la adaptación, la opinión de la gente a tu alrededor, que quieras o no, la gente opina y cómo ellas se lo han tomado, cómo lo han vivido. Es un cómic muy bonito, yo lo recomiendo muchísimo, se llama As, Nosotras, es muy bonita. Y así ahora mismo no se me ocurre, la verdad. También podría decir, obviamente no es una autora, pero Enrique Fernández está sacando su último cómic ahora, así que si le queréis echar un ojo está en Spaceman Project también. Y no te sabría decir ahora mismo qué más, la verdad. Y en cuanto a, por ejemplo, también igual recomendaciones, músicas, playlists y estas cosas que te pones en Spotify para trabajar. Es que Pues que le puedas depende. recomendar a las ilustradoras e ilustradores que están aquí que quizás... Pues a ver, depende del mood, ¿no? Si estoy de repente haciendo una ilustración que es súper sad o muy triste o muy así solemne, yo me pongo música muy alegre porque tengo que balancear. Y al revés, ¿no? Si estoy haciendo algo muy alegre, de Qué repente bien, me ves con cosas súper, no sé, un poco más oscuras. Pero es verdad qué que a mí me bien. gusta mucho, me he enganchado mucho a podcast. Ahora mismo estoy oyendo uno que se llama Sawbones, que está en inglés, lo podéis encontrar en Spotify y habla sobre medicina y misconceptions de la medicina, en plan cosas que se creían antiguamente como el uso del mercurio y como hoy en día tú no te piensas en echarte mercurio en una herida, ¿sabes? Y hablan de eso. Exacto. Y también me suelo poner mucho playlists que son, por ejemplo, no sé si las habréis visto alguna vez, me gusta mucho el Lofi,
y también porque son más pues, tranquilitas, y también me gustan mucho estas playlists que son como de villanos o temáticas y te mezclan música. Esa está guay, me gusta mucho. Sí, realmente los podcasts son una buena adquisición para los dibujantes que pasan tanto tiempo y escuchar y sin poder ver eso que decías, que cuando trabajas no puedes ver películas o no puedes ver Claro. videos, entonces es una posibilidad ahí nueva, bastante positiva, más allá de que la radio siempre ha existido, pero no Uh-huh. todos ponen la radio, ¿no? Entonces, quería pensarte un poco, sí, quería preguntarte un poco sobre el tema de los temas, sí, valga la redundancia. ¿Qué temas crees que serán un poco los temas del futuro, tanto para ti como para el cómic en general, mirando así en una bola de cristal? ¿Qué crees hacia qué crees que vamos a evolucionar? Hmm. No sabría decirte si va a haber un tema en concreto que gane más. Es cierto que la gente tira mucho por series y historias que sean un poco un contraste oscuro. Por ejemplo, mira lo que ha pasado ahora con Squid Game. Ha sido el juego del calamar, ¿no? Ha sido una serie que ha gustado muchísimo precisamente por la crítica social. Eso es algo que yo creo nunca va a pasar de moda. Lo que es crítica social a algo va a ser algo que se va a mantener. Yo creo que la gente también busca mucho cosas más originales, aunque siempre se ha dicho eso de ya está todo inventado. Pero yo diría que lo que va a llamar más la atención, y eso es algo que todos los que sean artistas y gente que consume cositas así debería tener en cuenta, es no tener miedo a consumir cosas que no estás acostumbrado a consumir. Tipo, a mí me encanta la fantasía, pero Ujú. me he visto hace poco series, pues eso, tipo Squid Game o ese tipo de... que yo de normal no la vería porque a mí me hace un poco de tal cuando las cosas son como muy oscuras o muy tal, que luego me gustan, pero de primeras como que tiene que Ujú. tener algo que a mí me llame mucho la atención. Que no tengan miedo, ni nosotros a crearlo, porque la gente no le vaya a gustar, ni, ni tú como consumidor tener miedo a probar algo nuevo. En plan, igual que el dicho de no juzgues un libro por su portada, atrévete a consumir cosas distintas, atrévete a buscar cosas que se salgan un poco de tu zona de confort y pues tanto consumirlas como crearlas, ¿no? Que no tengas miedo a que la gente te vaya a decir, ay, no me gusta. Da igual, créalo. No tengas miedo, lánzate. Me parece un excelente mensaje, no solo para los artistas, sino también para los espectadores, que de alguna manera son los que definen lo que uno va a hacer como artista, ¿no? Entonces, me parece excelente tu consejo. Si tuvieras algún otro consejo, aquí Camila me decía que en los podcasts también te gustaría The Magnus Archives. Ah, ya lo he oído, Files. ya lo vi, ya lo vi. Tiene Ya algunos lo que me vi. dan mucho miedo, Camila, mucho. Mira si da miedo. La cámara ha hecho, Se me ¿no? cayó el móvil. Entonces, si tuvieras algún consejo así más general o reflexión que quieras compartir ya para ir cerrando con la audiencia, por favor, es tu momento. De cara a artistas, porque yo siempre he sido una persona que tiene muchas ideas, tiene muchos proyectos, pero no los saca adelante por una cosa o por otra. Da igual el motivo que tengas. Si tu problema, como es el mío, que te da miedo empezar por algo y equivocarte o que te salga mal, no tengas miedo. Al final, acabar cosas es más importante que tener muchas en la recámara. ¿Sabes? Empieza y acaba una y así vas haciendo bagaje. Porque al final da miedo empezar. A todo el mundo le da miedo lo desconocido, ¿no? O sea, la cosa es dar ese primer pasito y seguir y ponerte a ello. Y con respecto a todo en general, yo creo que eso, o sea, salir y ver cosas distintas. Yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a alguien es viaja
conoces sitios distintos y conoces gente distinta. Sé que estamos en medio de una pandemia, ahora mismo no, chicos, ahora mismo no. Pero cuando las cosas estén más calmadas, abrid lo que es el horizonte a salir y conocer y crearte una opinión en base a un círculo más grande de experiencia. A veces se puede viajar muy cerca, ¿eh? Y viajar también a Míranos. través de la literatura y del cine, exacto, y de los directos de Santa Cruz Comic. Que aprovecho para recordarles que el evento ha sido organizado por la Fundación Cine Más Comic y la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna y el patrocinio, por supuesto, de la Sociedad del Desarrollo y el Cabildo de Tenerife, con el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto de Desarrollo Cultural. Entonces, con esta reflexión, última pregunta que no se puede ir. ¿Por qué Millonáutica? Yo pensé que me iba a Antes de librar. despedir. Me pensé que me iba a librar. Es un Igual puede nombre. ser una historia muy random, pero Lo es, lo me es. gustaría que la cuentes. Como ya dije antes, empecé dibujando siendo muy chiquilla, desde el instituto, ¿no? Y el nombre viene a ser un acrónimo de mi, de yo, mi yo, Uh-huh. dentro, Mi yo. exacto, Uh-huh. náutica de navegando en el arte. Mi yo náutica. Y como siempre Pues estamos, me gusta. es una tontería, era una cosa de niña, pero al final tiene esa melodía y tiene ese cariño nostálgico y al final lo hemos mantenido, me gusta. Es que suena también a otra cosa. Es decir, uno sabe ¿A qué te que suena a mi ti? yo náutica, yo aura, una específica aura, algo fantástico. No pensé en esta primera excepción para nada. Es decir, algo igual de fantasía, ciencia ficción, un poco los temas que te gustan. Y es mucha gente Me sonó piensa a eso. eso, Mucha gente lo piensa y a realmente un por eso término científico o de ciencia ficción, algo así. pues siento romper la magia, chicos. Es más una memoria Millón náutica, infantil. pero bueno, igual tiene que ver con las islas también un poco, el agua, el Exacto. estar rodeados por ustedes el Atlántico y nosotros el Mar Caribe. Claro. Así que muchas gracias por este encuentro de islas a islas y nada, un placer conocerte, un Igualmente. placer también y muchas gracias a Santa Cruz Comic por permitirme tener esta magnífica conversación contigo de un lado a otro del planeta. Un saludo para todos los espectadores que nos han estado siguiendo a pesar de los problemas técnicos y muchas gracias a Cristian que ha Cristian Crack, logrado sortear estas aguas difíciles de la tecnología. Entonces, hasta la próxima, que será el día 6 de noviembre.